4, ¿no? Vamos a explicar el tema 4. Uy, perdón, se salió. Enseguida comenzamos a explicar el tema 4. Muy bien, entonces vamos a explicar la unidad 4, teoría de la producción. Teoría de la producción. Entonces, vamos a explicar una introducción donde nos dice la empresa es la unidad económica de producción, ¿sí? Las empresas se encargan, ¿no es cierto?, de producir, de fabricar bienes y servicios. La principal actividad de todas las empresas es convertir los factores en productos, ¿no? ¿Cuáles factores? Los factores de producción, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Se encarga de convertir estos factores de producción en un producto final, un producto elaborado listo para ser vendido, ¿no? En este tema se inicia el estudio de la oferta y se examina el comportamiento de los productores, cómo las empresas pueden organizar de manera eficiente su producción y cómo cambian sus costos de producción conforme cambian los precios de los factores de producción y el nivel de producción. Entonces, vamos a ver aquí cómo las empresas de manera eficiente eh, organizan su producción y cómo también cambian sus costos de producción, porque ¿qué son los costos de producción? Es lo que la empresa gasta en producir o fabricar un bien o un servicio. Cómo también cambian los precios de los factores de producción, que lo vamos a ver más adelante, y cómo también deciden qué nivel de producción tendrán. El proceso de producción. Yo sé que estas preguntas ustedes las habrán visto en Administración 1, quizás en Administración 2 o en alguna materia que le hayan hecho hacer un simulacro de empresa, ¿no es cierto? Una idea de negocio o un emprendimiento, donde ustedes al momento de hacer su lluvia de ideas se les sugirió, ¿no es cierto? O se les dijo que para conocer la teoría de producción es fundamental para la gestión económica y eficiente de la empresa, es fundamental que toma decisiones relativas. Sí o sí hay que hacerse estas preguntas al momento de decidir qué se va a producir, a qué, cómo, cuánto producir, para quién. Y también ya hace algunos años atrás se ha incorporado esta última pregunta. ¿Y con qué tecnología se van a producir estos bienes y servicios? La tecnología ya hace bastante tiempo se ha incorporado casi en todas las empresas. Incluso esta tecnología ha ayudado bastante a agilizar o aminorar el tiempo del proceso de producción. Es decir, el tiempo en fabricar ahora es mucho más rápido y de mejor calidad. Y no solo eso, no solo las empresas han empleado la tecnología para fabricar o producir bienes y servicios. También lo utilizan la tecnología para vender, ¿no es cierto? Hay aplicaciones, incluso con esto de la pandemia, eh, que no nos esperábamos, ¿no es cierto?, vivir una pandemia mundial, pero ya se han incorporado las ventas en línea ya con más fuerza, ¿no? Antes era uno que otro, pero ahora con más fuerza ya podemos ver los productos desde nuestro teléfono, ¿no es cierto?, mediante las redes sociales e incluso comprarlos y hasta nos llega directo a la puerta de nuestra casa, hasta nuestro domicilio, ¿no? Entonces, también la tecnología ha ayudado bastante a muchas empresas, negocios, emprendimientos a vender, ¿no? Dice, el productor estudia factores o procesos óptimos para maximizar su productividad. ¿Qué significa maximizar su productividad? Producir en un menor tiempo, utilizando los criterios de racionalidad y eficiencia en términos de uso intensivo de mano de obra o procesos productivos de innovaciones que utilizan tecnología. ¿Qué quiere decir esto? Pues las empresas ya hace bastante tiempo, de acuerdo a sus criterios, de acuerdo
a la razón de la empresa, que es generar ganancia, obtener utilidades, como quieran decirle ganancias o utilidades, pues ya analiza, ¿no es cierto?, qué es más conveniente para la empresa. Si invertimos en nueva tecnología utilizando maquinaria y ya prescindimos los servicios de la mano de obra. Esto ha pasado, ¿no es cierto? Y un gran ejemplo es las grandes empresas que se dedican, ¿no es cierto?, al cultivo de la tierra. Antes las personas contrataban personas que sembraban, regaban y cosechaban, ¿no es cierto?, en los campos, en la agricultura. Claro que aún existe, ¿no?, esto, ¿no?, que las personas lo continúan haciendo, pero las grandes empresas ahora han invertido en maquinaria, que las maquinarias se encargan de sembrar, regar y cosechar, ¿no es cierto? Y las empresas ya piensan, razonan en esto de que sí van a invertir en comprar maquinaria, así ya no necesitan mano de obra. ¿Por qué? Porque a largo plazo resulta mejor para la empresa comprar una maquinaria y prescindir de servicios de empleados o de mano de obra. ¿Por qué? Porque la maquinaria no se le paga sueldos y salarios a la maquinaria, no hay que afiliarla a una caja nacional de seguro, a la maquinaria no se le paga aguinaldo, no se le paga prima. Las mujeres cuando están en gestación, ¿no es cierto? La empresa está obligada a darle subsidio, a las maquinarias no se les da subsidio, también a las maquinarias no se les da vacaciones, a las maquinarias, por ejemplo, si un trabajador sufre un accidente dentro de la empresa, hay que pagarle una indemnización, a las maquinarias no se les paga indemnización. Entonces, en las grandes empresas, a largo plazo, a mediano largo plazo, les resulta eh, más económico, ¿no es cierto?, comprar una maquinaria. Obviamente que esa maquinaria la va a manejar una persona, pero es solamente una y ya prácticamente prescinde de los servicios de muchas personas por ya incorporar esa maquinaria. Sí parece algo muy frío, pero una decisión bastante fría, ¿no es cierto?, despedir a muchas personas para incorporar maquinaria, pero es lo que están haciendo las grandes empresas. Porque ya les expliqué los motivos, no puede ser algo muy frío, pero es la realidad, porque incluso ustedes pueden ver en esto de la pandemia, muchos negocios, ¿no es cierto?, sufrieron por causa de la cuarentena rígida, muchos sectores. ¿Y qué es lo primero que hicieron para poder, susten- para poder salir adelante, para poder comenzar nuevamente? Despedir, ¿no es cierto? Despedir a sus empleados. Muchas personas quizás que ustedes conozcan, quizás familiares o quizás a ustedes mismos les pasó, ¿no es cierto? Que fueron despedidos de su trabajo a causa de la cuarentena rígida porque muchos negocios, empresas se vieron obligados para poder subsistir, ¿no? Y lo primero que hacen que es despedir personal. Y es así, es la realidad. Justamente por eso es que las empresas piensan de una manera muy fría, ¿no es cierto? Con un criterio el cual busca siempre obtener utilidades y reducir los costos, ¿no? Y uno de ellos puede ser a la larga incorporar innovaciones tecnológicas para prescindir de empleados, ¿no? De mano de obra. La producción de un bien o de un servicio es un proceso tecnológico a través del cual ciertos productos denominados insumos, materias primas, se transforman en otros productos, bienes denominados producto final. Ahora, ¿qué son los insumos y qué son las materias primas? ¿Son iguales o cuál es la diferencia? Pues les explico. Con un ejemplo, suponiendo que nuestra empresa se encarga de la venta de sillas de madera, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la materia prima de ese producto? La madera, porque es lo esencial, la base de lo que está hecho ese producto final.
Entonces, si son sillas de madera, el producto final, la materia prima, el origen, ¿no es cierto?, de lo que está hecho, constituido ese producto final es la madera. ¿Y cuál sería el insumo? El insumo es todo aquello que yo utilizo o que la empresa utiliza para que esa madera se vea como una silla o se transforme o la transformemos en silla. ¿Y cuáles serían los insumos? Pues sería la lija, los clavos, eh, la pintura, el barniz, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que yo utilizo para que esa madera se transforme o se vea como una silla, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre insumo y materias primas. Y ambos en conjunto se transforman, ¿no es cierto?, en lo que denominamos producto final, mercancías o productos básicos de consumo que ya están listos para comercializarse en el mercado, ¿no? Y esta es la función de producción. Producción en economía, su nomenclatura o su escritura es la Q mayúscula. Y esto es igual o está en función a qué? Está en función a los factores de producción que ya habíamos mencionado anteriormente. ¿Y cuáles son esos factores de producción? Trabajo, que se anota con la variable o la letra L. Capital, que se anota con la variable o la letra K. Tierra, que se anota con la variable o la letra T, y las materias primas e insumos, que se anota o se abrevia con la letra I, que ya explicamos, ¿no?, la diferencia entre uno y otro. Todos estos son los factores de producción. Trabajo se refiere a la mano de obra. Capital, ustedes ya han determinado su capital social, ¿no es cierto? Al momento de hacer su inventario inicial, el capital es con lo que inicia la empresa. Tierra, ¿no es cierto? No solamente se trata de empresas extractivas, ¿no es cierto?, de agricultura o empresas que se encargan de la explotación de los suelos, como en el caso de la minería. También las empresas, otro tipo de empresas se encuentran en una oficina, ¿no es cierto? Esa oficina está en un terreno, entonces eso también se considera como tierra. Y por último, las materias primas o insumos, que ambas se combinan, ¿no es cierto?, para transformarse en el producto final, ¿no? La materia prima de lo que está, la base de lo que está hecho el producto final, y los insumos es lo que yo utilizo para que esa materia prima se transforme o se vea como el producto final que yo quiero, ¿no?, o que estoy fabricando. Y vamos a comenzar explicando cada una de las producciones. En este caso, la producción total o producto total, que es la cantidad total que se obtiene, es decir, es la cantidad total del producto que se obtiene al combinar los factores de producción. Es decir, la producción total o producto total es la cantidad de producto que se obtiene al combinar los 4 factores de producción: trabajo, capital, tierra, materias primas e insumo. Y esta es su gráfica. Al momento que ustedes grafiquen el ejercicio que vamos a explicar más adelante, la producción total va a tener esta tendencia. Podemos ver que la producción total inicia, ¿no es cierto?, y va aumentando, va aumentando. Esto es porque se va fabricando, ¿no es cierto? Se van haciendo las combinaciones de los factores de producción: capital, tierra, trabajo, materias primas e insumos, y llega a un máximo, es decir, cuando ya hemos terminado de combinar o ya hemos terminado prácticamente de utilizar las materias primas e insumos para transformarlo en el producto final. Llegamos a un máximo y a partir de aquí, ¿no es cierto? Como ustedes pueden ver, a partir de aquí, ¿no es así? Eh, Comienza la producción total a declinar. ¿Esto por qué? Porque aquí ya son los retazos que quedan de las materias primas e insumos. ¿Cómo que retazos? Cuando ustedes han hecho alguna vez alguna manualidad o han hecho alguna comida, ¿no es cierto? Está para vender comida rápida, eh, los brownies, ¿no es cierto? Que venden también, que están. Entonces, ustedes siempre les queda, ¿no es cierto?, cierta cantidad de materia prima o cierta cantidad de insumos, ¿no es cierto? Entonces, esos son los retazos que quedan. Es por eso que la producción total terminamos de hacer la combinación de todos los factores de producción
y hay ciertos retazos de materias primas e insumos que quedan, y esto es lo que comienza a declinar. ¿Por qué? Porque eso, dependiendo de qué tipo de producto sea el que fabricamos, si es un producto perecedero, ¿no es cierto? Un producto que se frega o se malogra, pues ese producto vamos a tener que utilizarlo, ¿no es cierto? Para que no se fregue, para que no se malogre. Pero si es un producto que sí se puede guardar, como por ejemplo los clavos, que también son insumos, ¿no es cierto?, para la fabricación de las sillas, pues ese producto no se malogra con el tiempo. Entonces podemos guardarlo en un depósito para para el siguiente proceso de producción, ¿no? Lo podemos guardar. Luego la producción media o producto medio. Muy bien, luego la producción media o producto medio, como quieran decirle. La producción media, ¿a qué es igual? Bueno, la producción media indica el nivel de producción que obtiene la empresa por unidad de trabajo o por unidad de empleado, es decir, qué nivel de producción se obtiene por trabajador. Y esta es su gráfica. Podemos ver en la gráfica que más o menos usted va a tener esta tendencia cuando ustedes grafiquen la producción media, que iniciamos, ¿no es cierto?, con cierta cantidad de trabajadores, los trabajadores de planta, los que no se mueven, ¿no es cierto? Porque en el proceso de producción, de acuerdo al tipo de empresa que sea, siempre requiere personal eventual, es decir, contratan personal solamente por un determinado tiempo en lo que dura el proceso de producción. Entonces, inicia la producción media con todo el personal de planta y va aumentando, porque ya hemos contratado, ¿no es cierto? La empresa ha contratado personal eventual por un determinado tiempo. Y luego cuando ya va pasando el proceso de producción y acaba, ¿no?, el tiempo del proceso de producción, vuelve nuevamente a quedarse con el mismo personal de planta, con lo mismo que ya tenía anteriormente. Y luego la producción marginal. ¿A qué es igual la producción marginal o producto marginal? Es el cambio y variación que sufre la producción total al contratar un trabajador más o algunos trabajadores más, es decir, en una pequeña proporción de acuerdo al total de trabajadores que ya hay dentro de la empresa. Y también en términos infinitesimales, es decir, en términos de cálculo donde aparecen números acompañados de variables o números acompañados de letras, es decir, funciones, la producción marginal es la derivada de la producción total con respecto al factor de producción trabajo, con respecto a la variable L. Y esta es su gráfica. Nuevamente, vemos que inicia la producción marginal con todos los trabajadores de planta y va aumentando. ¿Por qué? Porque se está contratando, ¿no es cierto?, personal eventual por este tiempo del proceso de producción. Y luego comienza a declinar, se hace cero e incluso menor a cero. La producción marginal se hace menor a cero, se hace negativa. Y no necesariamente implica pérdida, sino negativo, sino que implica que al contratar a este personal eventual, a este conjunto o grupo de trabajadores para el proceso de producción, eh, pues va a generar gastos para la empresa, ¿no es cierto? Son sueldos y salarios que se tienen que pagar. Y estos sueldos y salarios aquí los muestra como negativo, porque en nuestro estado de resultado estos sueldos y salarios van como gastos operativos que van a restar, ¿no es cierto?, Eh, la utilidad bruta en ventas.
Entonces va a restar. Si superan los sueldos y salarios, estos gastos operativos superan a la utilidad bruta en ventas, nos va a dar pérdida. Es por eso que es muy importante que la empresa que está fabricando, que está haciendo todo un proceso de producción para elaborar un producto final que va a ser vendido al mercado, pues venda este producto. Así su utilidad bruta en ventas será mayor a los gastos operativos, ¿no? Donde incluyen los sueldos y salarios de este personal eventual, ¿no? Que se contrata por un tiempo. Y luego tenemos las etapas de producción, que no se los voy a leer, se los voy a explicar en este gráfico, ¿no? Las etapas de producción son 3. ¿Cuál es la diferencia de una empresa a otra? El tiempo que dure la etapa 1. Todas las empresas, sea cual sea de servicio o industriales, pasan por las 3 etapas de producción. ¿Cuál es la diferencia? La etapa 1, que en algunas empresas, por ejemplo en las empresas de servicio que venden comida, su etapa 1 de producción solamente dura un día. En cambio, en otras empresas industriales, como por ejemplo los ingenios azucareros, los ingenios arroceros, su etapa número 1 puede durar meses, ¿no es cierto? Al menos en el ingenio azucarero dura de 3 a 5 meses la etapa 1 de producción, la cual se le llama zafra, no sé si ustedes conocen, ¿no? Pero así le dicen, y dura de 3 a 5 meses, ¿no? En cambio, una empresa de servicio, un restaurante, su etapa 1 durará un día, ¿no es cierto? Porque venden todo, procuran vender todo ese día y el siguiente día nuevamente hacen compras, ¿no? Eh, y para explicar cada una de las etapas, voy a aclarar, ¿no es cierto?, que la gráfica de color azul, ¿no es cierto?, que ven aquí en pantalla es la producción total. La de color verde es la producción media y la de color rojo es la producción marginal. Nuevamente, la etapa 1, de acuerdo al tipo de empresa que sea, puede variar el tiempo de duración, ¿no? Pero todas las empresas pasan por estas 3 etapas. En la primera etapa podemos ver que la producción total comienza a crecer. Y es coherente porque en la etapa 1 estamos empezando a fabricar productos y vamos fabricando, va saliendo el producto, entonces va aumentando, va aumentando, va aumentando, va creciendo la producción total. Vamos combinando los factores de producción, capital, tierra, trabajo, materias primas e insumos, ¿no es cierto? Vamos combinando estos factores, entonces va aumentando el nivel de producción total. Podemos ver que la producción media, ¿no es cierto? La producción media inicia con los empleados de planta y luego aumenta. Aumenta, llega a su máximo. ¿Por qué? Porque aquí en la etapa 1 ya hemos contratado personal eventual solamente por este tiempo de las etapas de producción del proceso de producción. Solo por este tiempo hemos contratado personal eventual, ¿no? Entonces, por eso llega a su máximo la producción media. También la producción marginal llega a su máximo. ¿Por qué? Porque al igual que la producción media ya está siendo anotado, ¿no es cierto? ¿Cuánto será el gasto por pagar los sueldos y salarios a este personal eventual que ha sido contratado? ¿Cuál es el final de la etapa 1 y el inicio de la etapa 2 del proceso de producción? El final de la etapa 1 es ese punto de intersección donde la producción marginal y la producción media se cortan, se topan, se chocan entre sí. Aquí genera esta línea segmentada roja que se llama margen extensivo, y a partir de aquí, de este punto de intersección entre la producción media y la producción marginal, termina la etapa 1 e inicia la etapa 2. En la etapa 2 es cuando ya hemos casi terminado de combinar todos los factores de producción, capital, tierra y trabajo, es decir, ya estamos terminando de producir, de utilizar todos los insumos, todas las materias primas, ¿no? Ya llegamos al máximo. Vemos que la producción media comienza a declinar. ¿Por qué? Porque ya prácticamente está acabando su contrato de este personal eventual, ya no vamos a necesitar más de sus servicios, ya está terminando el proceso de producción. Vemos también que la producción marginal comienza a declinar y se hace cero. Ya está contabilizado todo lo que se ha gastado pagando en sueldos y salarios a este personal eventual que solo ha sido contratado durante el proceso de producción.
¿Y cuál es el final de la etapa 2 y el inicio de la etapa 3? Es cuando la producción marginal se hace cero. Podemos ver, ¿no es cierto?, que topa el eje horizontal es cero. Aquí se genera un margen, este margen rojo, ¿no es cierto?, esta línea segmentada roja, que es el margen extensivo, que nos indica el final de la etapa 2 cuando la producción marginal se hace cero. E inicia la etapa 3, que ya prácticamente es el final del proceso de producción, donde quedan, como les dije anteriormente, en la producción total los retazos, ¿no es cierto? La materia prima e insumos que nos sobraron, que ya no alcanzaron para fabricar más unidades, ¿no es cierto?, de producto. Entonces, esto la empresa decide si son productos perecederos, pues se los dan a los empleados, ¿no es cierto?, que se lo lleven si gustan, los donan a casas hogares, los regalan, o si son productos que no se fregan, que no se malogran, como se les explicó anteriormente en la fabricación de sillas, puede ser pintura, puede ser clavos, ¿no es cierto?, que se compran en caja por docena, por centena. Entonces, estos sí se pueden guardar en un depósito y se pueden luego utilizar para nuevamente iniciar el proceso de producción, ¿no? Las etapas de producción. La producción media vuelve nuevamente a ser igual que antes, con solo los personal de planta, y la producción marginal se hace negativa. ¿Por qué se hace negativa? Porque como les digo, no implica pérdida, no, aún no. Implica que ese negativo implica que hay sueldos y salarios que se pagaron extra, ¿no es cierto?, por ese personal eventual que va a ir a restar en el estado de resultado, que también va a ir a restar al estado de resultado a la utilidad bruta en ventas. Y aquí es de acuerdo a la empresa cómo maneje sus ventas, que consiga vender todo lo que fabricó o todo lo que elaboró en su proceso de producción para que genere ganancia o utilidad, como quieran decirle, ¿no? Y luego tenemos las isocuantas, ¿no? Las isocuantas ustedes no quizás no las vean o quizás las mencionen en microeconomía 2. Las isocuantas, ¿de qué se trata? Son muy parecidas a las curvas de indiferencia, solo que ahora no son entre dos bienes de preferencia, no lo que ustedes más sea de su agrado. Las isocuantas ahora se basan entre los factores de producción capital en el eje vertical y trabajo en el eje horizontal, es decir, las combinaciones de estos dos factores de producción, los cuales mientras más lejos esté la curva de isocuanta, representa niveles de producción más elevados, ¿no? Esto más que todo, estas combinaciones se utilizan en las entidades financieras, ¿no es cierto?, donde manejan capital y maneja también las personas, ¿no?, que trabajan allí, las cuales mientras más alejada esté la isocuanta de la curva de origen, representa mayor nivel de producción para esa empresa, ¿no? Únicamente como concepto, ejercicios no creo que hagan, pero sí quizás la vuelvan a ver las isocuantas porque nos muestran los niveles de producción de las empresas. Mientras más alejada esté la isocuanta de la primera, la isocuanta de origen, implica un mayor nivel de producción. En un mapa de isocuantas pueden haber miles de isocuantas, la que esté más alejada es la que indica mayor nivel de producción. Y luego entramos al ejercicio. Estos dos ejercicios entran en el examen, ¿sí? Estos dos ejercicios entran en el examen, también se les va a explicar más, se va a explicar en la ayudantía y se va a mandar en el PDF guía que les vamos a enviar el día martes de la próxima semana. Entonces, el ejercicio va a estar planteado de la misma manera, solamente va a cambiar aquí el número. En vez de 60 puede ser 100, 20, 10, 15. Igual el factor de producción K capital puede que no sea 10, puede que sea 5, 20, 30, pero luego el procedimiento es exactamente el mismo. El procedimiento sea exactamente
el mismo, ¿no? ¿Y qué nos pide? Bueno, dada la función de producción de un bien y los factores productivos de capital y trabajo, aquí tenemos una función de producción total 60K al cuadrado por L al cuadrado menos K al cubo por L al cubo. Considere que el factor de producción K, capital, es igual a 10. ¿Qué nos pide el ejercicio? Nos pide encontrar la función de producción total, producción media y producción marginal del factor trabajo, es decir, con respecto al factor trabajo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Los datos, tenemos aquí los datos. ¿Cuál? El que nos da el ejercicio. Nos dice que la producción total es igual a 60K al cuadrado por L al cuadrado menos K al cubo por L al cubo. Y tenemos también que el factor de producción capital es igual a 10, ¿no? Esto nos da el ejercicio. Esto ya nos los dio el ejercicio. Y en base a esto, nosotros tenemos que realizar o calcular, encontrar las funciones de producción total, producción media y producción marginal. Comencemos con la función de producción total. Ya tenemos una función de producción total, ¿no es cierto? Es igual a Q, pero en el ejercicio nos pide únicamente que la producción total esté con respecto al factor trabajo, al factor de producción trabajo, es decir, que la función tenga solamente la variable L, la letra L, que nos quiere decir el factor trabajo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Reemplazar, ¿no es cierto? Porque ya el ejercicio me dio el valor del factor de producción capital, el valor de K. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo tengo aquí mi función de producción total que me dio el ejercicio, pero ahora tengo que convertir esta función de producción total solo con el factor de producción trabajo, solo con la variable L. Entonces voy a reemplazar. Donde yo vea la variable K, el factor de producción K capital, voy a colocar 10. Entonces aquí tenemos K, entonces coloco 10 y respeto el exponente, ¿no? Elevado al cuadrado por L al cuadrado menos, nuevamente hay K, coloco 10, estoy reemplazando y respeto el exponente 3, 10 elevado al cubo por L al cubo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Si hemos tenido un buen profesor de matemática, nos ha enseñado que lo primero que debemos resolver es todo aquello que está entre signos de agrupación. Entonces, voy a resolver todo aquello que esté entre paréntesis, que son signos de agrupación, ¿no? Entonces, 60 por 10 elevado al cuadrado. No es 10 por 2, ¿no es cierto? 10 exponente 2 o 10 elevado al cuadrado. Este exponente 2 implica el número de veces que tengo que multiplicar 10 por sí mismo. ¿Qué quiere decir? Voy a multiplicar 10 al cuadrado, 10 por 10, 100. Cierro paréntesis por L al cuadrado menos 10 al cubo. No es 10 por 3, ¿no es cierto? Es 10 al cubo. Este exponente 3 implica el número de veces que tengo que multiplicar el 10 por sí mismo. ¿Qué quiere decir? 10 por 10 por 10, es decir, 3 veces estoy multiplicando el 10, será igual a 1000 por L al cubo. Y luego multiplico 60 por 100, 6000 L al cuadrado menos 1000 L al cubo. Y esta vendría a ser mi función de producción total con respecto al factor de producción trabajo. Muy bien, luego el inciso B que nos dice la producción media. ¿Qué es igual a producción media? Es igual a la producción total dividido entre el factor de producción trabajo, dividido entre L. Pero ¿cuál producción total voy a tomar en cuenta? Pues voy a tomar en cuenta la producción total que encontré en el inciso A al reemplazar el factor K10, ¿no es cierto? Entonces mi producción total que voy a utilizar es para encontrar la producción media, que es igual a la producción total, 6000 L al cuadrado menos 1000 L al cubo, dividido entre L. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Fácil. Ahora, aquí tengo que dividir el número 6000. Tengo que dividir el número 6000 entre 1. Aquí no está anotado, pero se sobreentiende que hay un 1, porque en cálculo el 1 no se anota, se sobreentiende, ¿no es así? Entonces,
6.000 dividido entre 1, 6.000, pero al dividir la variable L entre sí misma, porque vamos a dividir L al cuadrado entre L, al dividir una variable entre sí misma, tengo que restarle un menos 1 al exponente de la variable del numerador, que quiere decir 6.000 entre 1, 6.000. L al cuadrado entre L, 6.000L. ¿Por qué? Porque al dividir una variable, una letra, la letra L, entre sí misma, tengo que restarle un menos 1 al exponente 2. Entonces, 2 menos 1, 1. El 1 no se anota, se sobreentiende que está allí, ¿no? Menos 1000L al cubo entre L, aquí se sobreentiende que hay un 1, 1000 entre 1, menos 1000 entre 1, menos 1000, L al cubo dividido entre L será igual a menos 1000L al cuadrado. ¿Por qué? Porque al dividir una variable, la letra L, la variable L, entre sí misma, tengo que restarle un menos 1 al exponente de la variable del numerador. Entonces 3 menos 1, 2. Entonces la producción media será igual a la producción total dividido entre L. Y eso nos da igual a 6000L menos 1000L al cuadrado. ¿Qué es lo que he hecho? Únicamente al dividir una variable entre sí misma, le tengo que restar un menos 1 al exponente de la variable del numerador en ambos casos, ¿no es cierto? ¿Qué he hecho? He restado un menos 1 al exponente 2, 2 menos 1, 1, y he restado un menos 1 al exponente de la variable L3, 3 menos 1, 2. Entonces el resultado me da 6000L menos 1000L al cuadrado. Lo único que he hecho es restarle un menos 1 al dividir, ¿no es cierto?, una variable entre sí misma, restarle un menos 1 al exponente de la variable del numerador. Y esa es mi función de producción media. Y por último, la producción marginal, que en términos infinitesimales, en términos de cálculo, es decir, donde aparecen funciones, donde aparecen números que van acompañados de variables, números que van acompañados de letras. La producción marginal es la derivada de la producción total con respecto al factor trabajo. Es decir, donde yo vea la variable L, la letra L, tengo que aplicar la primera derivada, que quiere decir que la producción marginal es la derivada de la producción total, 6000L al cuadrado menos 1000L al cubo, con respecto a la variable L. Entonces mi producción marginal será igual a derivada de 6000L al cuadrado. Primera derivada, derivada simple, derivada básica. 12.000L. Ustedes me dirán por qué 12.000L. Porque para aplicar la primera derivada, la derivada básica, la derivada simple, yo tengo que multiplicar el número base, 6.000, por el exponente de la variable que lo acompaña. 6.000 por 2, 12.000. Y al exponente de la variable le tengo que restar un menos 1. 2 menos 1, 1. No se anota, se sobreentiende, porque en cálculo no se anota el número 1, se sobreentiende. Menos derivada de menos 1000L al cubo. ¿Cuál es la derivada de menos 1000L al cubo? Menos 3000L al cuadrado. Me dirán por qué he hecho lo mismo, ¿no es cierto? Al aplicar la primera derivada, derivada básica, multiplico el número base menos 1000 por el exponente de la variable que lo acompaña. 3 menos 1000 por 3, menos 3000. Y le resto un menos 1 al exponente de la variable. 3 menos 1 igual a 2. Y entonces, derivada, producción marginal es la derivada de la producción total. Derivada de 6000L al cuadrado menos 1000L al cubo, 12000L menos 3000L al cuadrado. Y esta vendría a ser mi función de producción marginal. Y hasta aquí es el primer ejercicio que entra al examen, al segundo parcial. Y luego tenemos el otro ejemplo, que ya no nos dan variables ni nos dan letras que acompañan a los números, no nos dan funciones. Nos dice, a partir de la tabla de producción total o producto total, podemos calcular
el producto medio y el producto marginal y luego graficar. Bueno, esto ya está hecho el ejercicio, ¿no? Pero ahora yo les voy a explicar cómo va a venir en su examen. En su examen a ustedes les va a aparecer así una tabla. Les va a aparecer con el lote, el nivel de trabajo y la producción total o producto total. Estas fórmulas no van a venir en su examen, pero sí se les va a enviar las fórmulas el próximo martes de la próxima semana junto con el PDF guía. Todas las fórmulas que van a utilizar para que ustedes se guíen al momento de hacer los ejercicios. Entonces, en su examen les va a venir así, una tabla parecida. Por supuesto que la producción total va a variar los números de acuerdo al modelo de examen que les toque, ¿no? Pero el nivel de trabajo va a ser el mismo y el lote va a ser el mismo. Por eso justamente les pido que antes de dar su examen, de acuerdo al PDF guía que se les va a enviar, ustedes ya se hagan esta tabla, es decir, se tracen la tabla, coloquen el lote, coloquen el nivel de trabajo, coloquen producción total, producción media, producción marginal y dejen estos espacios en blanco para que ya cuando les toque dar su examen solo los rellenen. Así no pierden tiempo en el examen, ¿no? Así tienen más tiempo, ahorran tiempo. Entonces vamos a calcular la producción media o producto medio. ¿A qué es igual? Es igual a la producción total dividido entre su nivel de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que para encontrar la producción total, yo tengo que dividir, perdón, para encontrar la producción media, yo tengo que dividir la producción total entre su respectivo nivel de trabajo. Entonces comenzamos. Producción media es igual a producción total 12 dividido entre nivel de trabajo 1 será igual a 12. Producción media igual a 12. Continuamos dividiendo para encontrar la producción media, divido la producción total 28 dividido entre el nivel de trabajo 2 será igual a 14. Continuamos dividiendo para encontrar la producción media, divido producción total 51 dividido entre nivel de trabajo 3 será igual a 17. Ustedes, por favor, pueden corroborar con su calculadora. Si me estoy equivocando, me corrigen, por favor. Pero para encontrar la producción media tenemos que dividir la producción total entre cada uno de sus niveles de trabajo. Producción total 68 dividido entre el nivel de trabajo 4 será igual a producción media 17. Continuamos calculando para encontrar la producción media. Dividimos la producción total 75 entre el nivel del trabajo 5. Esto será igual a 15. Continuamos dividiendo para encontrar la producción media, que es igual a producción total 78 dividido entre nivel de trabajo 6, será igual a producción media 13. Continuamos dividiendo para encontrar la producción media. Decimos producción total 70 dividido entre nivel de trabajo 7 será igual a 10. Entonces ya hemos encontrado la producción media o producto medio. Únicamente para encontrar la producción media o producto medio debemos dividir la producción total o producto total entre su respectivo nivel de trabajo. Y luego la producción marginal. No podemos decir que la producción marginal es la derivada de la producción total con respecto al factor trabajo o con respecto a la variable L como en el anterior ejercicio. Porque aquí no hay variables, aquí no hay funciones, no hay números que acompañen, números que están acompañados de letras o números que están acompañados de variables. Simplemente tenemos una tabla con datos numéricos, entonces tenemos que utilizar la fórmula donde nos dice que la producción marginal es el cambio y variación que sufre la producción total. ¿Qué es lo que vamos a hacer para encontrar la producción marginal o producto marginal? Anulamos la primera casilla y nos ubicamos en la producción total o producto total y decimos lo siguiente. Cambio y variación que sufre la producción total. De 12 a 28, ¿aumentó o disminuyó? Antes era 12, ahora es 28, 28 es mayor a 12, entonces aumentó, positivo. ¿En cuánto? En 16, ¿no? Continuamos calculando la producción marginal. Cambio y variación que sufre la producción total de 28 a 51.
¿Aumentó o disminuyó? Antes era 28, ahora es 51. 51 es mayor a 28, entonces aumentó. ¿Positivo en cuánto? En 23. Continuamos calculando la producción marginal. Cambio y variación que sufre la producción marginal de 51 a 68. ¿Aumentó o disminuyó? Antes era 51, ahora es 68. 68 es mayor a 51, entonces aumentó. ¿En cuánto aumentó? En 17. Continuamos calculando la producción marginal. Decimos, cambio y variación que sufre la producción total de 68 a 75. ¿Aumentó o disminuyó? Antes era 68, ahora es 75. 75 es mayor a 78, entonces aumentó. ¿En cuánto aumentó? En 7. Positivo, 7. El positivo no es necesario que lo anoten porque se sobreentiende, ¿no? Continuamos calculando la producción marginal. Cambio y variación que sufre la producción marginal de 70. Perdón, vamos a calcular la producción marginal. Cambio y variación que sufre la producción total de 75 a 78. ¿Aumentó o disminuyó? Antes era 75, ahora es 78. 78 es mayor a 75, aumentó. ¿En cuánto? En 3. Continuamos calculando la producción marginal. Cambio y variación que sufre la producción total de 78 a 70, ¿aumentó o disminuyó? Antes era 78, ahora es 70. 70 es menor que 78, entonces si es menor, disminuyó. ¿En cuánto disminuyó? En 8. Y podemos ver que la producción marginal se hace 0, incluso menor a 0. Ya explicamos en los gráficos por qué. Y con esto ustedes han concluido y han construido ya su tabla de producción. Pero no solo les pide calcular, ¿no es cierto?, los datos, la tabla. También les pide graficar la producción total, la producción media y la producción marginal. ¿Cómo van a graficar? Vamos a hacer un gráfico y ya en la ayudantía reforzamos, no vamos a explicarles. En el eje horizontal vamos a graficar los niveles de trabajo. Aquí vemos que en nuestro cuadro los niveles de trabajo son 7. Entonces vamos a graficar en el eje horizontal nivel de trabajo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasta 7 es necesario, ¿no? Ya tenemos graficado los 7 niveles de trabajo que está en la tabla. Y ahora en el eje vertical nosotros vamos a graficar la producción total, la producción media y la producción marginal. O como quieran decirle, vamos a graficar el producto total, el producto medio y el producto marginal. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Yo les voy a explicar la producción total o producto total y ya a partir de allí la producción media y la producción marginal se grafica de la misma manera, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a graficar? Entonces, para un nivel de trabajo 1, la producción total es, lo voy a copiar por favor, para que me sea más fácil de un mismo lado mostrarles, por favor. Vamos a ver si pega, ya pegó, pero lo voy a hacer un poco más pequeño para que así, muy bien, ya está. Entonces, aquí tenemos ya la producción total que se les va a enseñar a graficar. ¿De qué manera? Dice nivel de trabajo 1, producción total 12. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a ubicar en el nivel de trabajo 1 y voy a subir o voy a avanzar verticalmente hasta 12, que me indica la producción total. Para ustedes va a ser más fácil graficar porque ustedes van a tener sus hojas cuadriculadas, ¿no? Entonces van a poder ubicar mejor los puntos y hacer mejor su gráfico. Continuamos graficando. Para un nivel de trabajo 2 me dice la producción total o producto total 28. Me ubico en el eje horizontal en el nivel de trabajo 2 y voy a avanzar verticalmente o voy a subir hasta 28. Más o menos por aquí, ¿no? Entonces, y pongo un punto allí, donde me indica 28. Lo mismo para un nivel de trabajo 3, me dice producción total o producto total 51. Me ubico en el nivel de trabajo 3, en el eje horizontal,
y voy a subir o voy a avanzar verticalmente hasta donde me dice la producción total para ese nivel de trabajo 3, 51, ¿no? Entonces voy a avanzar hasta 51 y coloco un punto allí. Lo mismo para un nivel de trabajo 4, nos dice la producción total 68. Entonces me ubico en el nivel de trabajo 4 en el eje horizontal y voy a subir o voy a avanzar verticalmente hasta 68. Estoy subiendo verticalmente, voy avanzando verticalmente hasta 68, más o menos por allí, ¿no? Y coloco el punto allí. Ustedes van a tener una hoja cuadricular y les va a ser más fácil, ¿no es cierto?, localizar los puntos y graficar. Luego, para un nivel de trabajo 5, nos dice la producción total 75. Entonces, me ubico en el eje horizontal, en el nivel de trabajo 5, y voy a avanzar hasta donde me dice su producción total, 75. Entonces, voy a avanzar verticalmente, voy a subir hasta 75 y coloco un punto allí. Lo mismo para un nivel de trabajo 6, nos dice la producción total 78. Entonces me ubico en el nivel de trabajo 6, en el eje horizontal, y voy a avanzar verticalmente, voy a subir hasta donde me indica su producción total. Para un nivel de trabajo 6, la producción total es 78. Entonces subo hasta 78 y coloco un punto allí, ¿no? Lo mismo para el nivel de trabajo 7, nos dice la producción total 70. Me ubico en el eje horizontal, en el nivel de trabajo 7 y voy a subir verticalmente, voy a avanzar verticalmente, voy a subir hasta 70 y coloco un punto allí. Entonces luego uno los puntos, ¿no? Ustedes más o menos imagínense, ahorita no voy a poder hacerlo, no tengo un lápiz, no es Paint, pero imaginémonos, ¿no es cierto?, que estamos uniendo los puntos y tiene, ¿no es cierto?, parecido a la gráfica que les mostré al momento de explicarles qué era la producción total. Vemos que la producción total va aumentando, llega a su máximo y comienza a declinar, ¿no? Ya se les explicó por qué. Y esta vendría a ser la gráfica de la producción total y lo mismo para graficar la producción media y la producción marginal. Ustedes se colocan en el eje horizontal, en el nivel de trabajo y van a avanzar verticalmente o van a subir verticalmente hasta donde les indique cada una de las producciones, sea producción total, producción media o producción marginal. Muy bien. ¿Alguna duda, consulta o pregunta al respecto de este tema, de esta unidad 4? Ninguna, está muy bien explicado. Muchas gracias por responder. Entonces, les pido por favor que habiliten su cámara para tomar la foto de asistencia. Aquellos que no puedan habilitar su cámara,